Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a su Planta Libre Podcast, el único podcast para los y los no arquitectos. Yo soy Edmundo Terán Yo soy Fera Riola. y está con nosotros un invitado muy especial que ahorita les vamos a platicar de qué se trata este episodio a propósito también de hoy, 1 de octubre, Día de la y el Arquitecto. Entonces, antes de eso, quiero recordarles nuestras redes, plantalibre.podcast en Instagram, @plantalibre_ en Twitter y Planta Libre Podcast en Facebook. No dejen de seguirnos, dar comentarios, apoyar a este proyecto. Y bueno, pues sin más preámbulos, también le mandamos saludos a María León, nuestra jefa que hoy no nos pudo acompañar, creo que está en una misión secreta. Le mandamos muchos saludos también a Alan, que, que seguramente está haciendo algún proyecto, rendereando, una cosa así, de esas cosas que le salen muy bien. Le mandamos saludos y por supuesto a Úrsula. Fernanda, platícanos, ¿qué onda? ¿De qué se trata el episodio? ¿Quién está con nosotros? ¿Por qué tanto misterio? ¿De qué se trata? Bueno, pues hicimos una convocatoria en Instagram, bueno, a través de Instagram y de nuestras redes que llamamos el Open Book, para invitar a amigos arquitectos, diseñadores o cualquier persona como del mundo creativo, digamos. Bueno, Omar Melchor, que está aquí con nosotros, es uno de los participantes y nos va a compartir pues un poco de lo que hace y pues mm, así. A Así ver, va. bueno, así, de eso va. Y bueno, se llaman ustedes on arquitectura contemporánea. ¿Estoy Así bien? es. Ujú. Ok. Sí, estamos Ah, en ese como proceso de cambio un poco también con el tema de los nombres y de los mm, saberse ya una oficina, entenderse ya como una oficina. Y estamos en esa búsqueda, aunque ya tenemos un rato trabajando así con ON Arquitectura Contemporánea, que es como es una iniciativa que tenemos de trabajo independiente ya de unos años hacia atrás. Bueno, pues me presento. Soy, digamos, el director de ON Arquitectura Contemporánea. Llevo trabajando aproximadamente desde 2012 como arquitecto independiente. Egresé de la carrera de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en 2009, y a partir de ahí, pues, en esa búsqueda, digamos, impetuosa entre no, más bien tratando de buscar el campo laboral, pues nos dimos a la tarea de buscar pues los clientes que nos pudieran otorgar esa facilidad para digamos, para proyectar y para tener ahora sí que una libre decisión sobre el diseño arquitectónico. Y pues bueno, en la carrera de ingeniero arquitecto, digamos, a uno lo forman más como esta parte ingenieril, vaya. Casi casi que el 50%, diría yo que hasta un 70% es una base ingenieril, es una base sobre instalaciones, costos, estructuras, materiales, y pues casi casi que un 30% es esa parte como del diseño, ¿no? Y yo, digamos, desde la carrera tuve esa inquietud de tratar de buscar esos resquicios, esos espacios para mostrar de alguna manera lo que yo podía hacer o lo que podíamos hacer en el grupo de compañeros a nivel de composición arquitectónica. Y pues en esa búsqueda pues encontramos ahí pues algunas premiaciones a nivel escolar académico, como equipos de alumnos que trabajaban juntos, y después ya, digamos, de manera individual en algunas convocatorias que hace el ENEA,
digamos, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Participé ahí en la edición de Tampico y después participé en el PANI que hace la UNAM, que convoca la UNAM. Ese fue en 2011 y participé también ahí primero como representante de la escuela y después ya como uno de los 5 finalistas en la recta de ahí del PANI. Y posteriormente, pues saliendo de la carrera, busqué como algunas oportunidades de trabajo junto con otro colaborador que bueno, ahora ya no está con nosotros, pero digamos, y otras 2 personas más, buscamos como ese campo laboral de manera independiente y encontramos eso en un par de asociaciones, en este caso la Asociación de Arquitectos del Poli y también el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y empezamos a dar cursos de representación arquitectónica en 3D, digamos, para un poco tener como un sustento económico, de alguna manera. Y después empezamos a entrar a concursos de arquitectura a nivel internacional. Hicimos un par de concursos y posteriormente, digamos, yo a la par estaba elaborando una tesis de licenciatura, que, digamos, pues le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y que me llevó también a conseguir un premio en el INA, que es el premio digamos, que le dan a las tesis de licenciatura de reconstrucción, ¿no? Entonces, y después, pues obviamente hemos tenido una cierta cantidad de trabajo, pero pues siempre como un poco a la sombra. Nosotros, digamos, cuando empezamos a trabajar como independientes, digamos, los lugares en donde nos contrataban siempre eran o más bien siempre fueron subcontratos, ¿no? Entonces, pues un par de empresas, digamos, importantes nos empezaron a contratar a nivel delegacional. Digamos, estamos establecidos aquí en la Ciudad de México y empezamos a hacer proyectos para ellos. Y de ahí, pues, empezamos a elaborar puro proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces, la oficina se creó bajo, pues, esa base como de proyecto ejecutivo, con pues, en este caso, un director de diseño que, bueno, digamos, ya como éramos 2 personas en el inicio, pues casi que todos hacíamos a la vez, ¿no? Éramos directores de proyecto, éramos dibujantes, hacíamos las perspectivas, casi que buscábamos un equipo de trabajo, y conforme pasaron los años, pues el equipo de trabajo se fue solidificando. Algunas personas permanecieron bastante tiempo en la oficina, otras también buscaron, pues obviamente, su paso como profesionales independientes. Y siempre, digamos, siempre trabajamos para empresas que nos subcontrataban. Entonces, por ahí fue nuestro resquicio de laboral, y pues hicimos muchos proyectos, digamos, ahora sí que como te los plantean en la carrera, ¿no? Que a lo mejor en primer semestre es una casa, luego en segundo semestre es un kinder, luego es una escuela, luego es un mercado, luego es una clínica. Entonces a nosotros nos tocaron hacer todos esos proyectos, digamos, a nivel profesional, pero pues siempre como no reconocido, ¿no? Como un poco a la sombra pues con el subcontrato. Y ahora ya como una oficina un poco más madura, más ya como, digamos, con más bases, tenemos ahorita ya, o más bien trabajamos ahorita ya directamente con un par de dependencias, y afortunadamente ahorita estamos haciendo más obra que proyecto, ¿no? Que eso creo que es parte, pues, importante y fundamental de la carrera y de la formación de un arquitecto, pues para ver las dos, ahora sí que las dos partes, ¿no? Y siempre recordamos aquellos proyectos en donde, híjole, a ver, tú habías propuesto en esta fachada una solerita de tal por tal, y fíjate que no aguanta, ¿no? Entonces, ya de alguna manera empezamos a ver que también
pues esas fortalezas ahora ya con estar construyendo, nos están ayudando bastante también para que los proyectos sean un poco más integrales y que tengan una mejor respuesta a la hora de, pues, de llegar a la construcción, ¿no? Dentro de los proyectos que pues elaboramos en la oficina, digo, yo fungí como director de varios proyectos de ellos. Y digo como director, pero al final es como alguien que de alguna manera delega o orquesta un cierto flujo de trabajo. Pero al final, pues digamos, el diseño o la composición arquitectónica o el diseño, pues pasaba un poco por mis manos. Empezamos a hacer proyectos de mediana escala, que fueron clínicas para el sistema de salud de la Ciudad de México. Después hicimos una clínica de especialidad odontológica y conforme fuimos, digamos, nos fueron también conociendo en el campo laboral, pues nos fueron de alguna manera soltando un poco más pues de proyectos un poco más grandes y pues tenemos por ahí un proyecto que se hizo para Fonatur, que es un ordenamiento urbano de una ciclopista que existe en Ixtapa. Otros proyectos, digamos, de nivel de edificios de 8 niveles, un centro de documentaciones para una dependencia que se llama Indavín. Y, digamos, a la par o de manera paralela buscábamos también esas opciones como de proyecto privado, ¿no? Entonces, por ahí hicimos algún proyecto de departamentos en San Miguel de Allende y también hicimos otros proyectos, digamos, de vivienda en Querétaro, ¿no? Básicamente es pues ahorita lo que conforma un poco el portafolio de la oficina. Okay. Y no sé si... No, a ver, te vamos a interrumpir un poco el hilo porque Sí. no queremos que esto parezca una entrevista de trabajo, ¿no? Para ver si te damos la obra. Porque, Exacto. digo, está interesante, nos compartiste un portafolio pues, muy completo donde vienen todos estos proyectos que mencionas y que ahorita voy a ir proyectando algunos para ir acompañando la charla. Sin embargo, quiero que nos compartas un poco ese primer paso. ¿Cuál fue ese clic que ocurrió en donde pasas de ser un estudiante de arquitectura, luego te gradúas y luego dices, o sea, amaneces un día y dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, empiezo a buscar trabajo con alguien, me aviento por mi cuenta, pero pues tengo que hacerle la casa a una tía o a alguien que me dé esa primera oportunidad, pero de repente ya estás haciendo proyecto ejecutivo como con mucha fluidez, ¿no? Pareciera que se van dando las cosas muy fáciles y lo cual ahí es donde nos platiques un poquito cómo es que se fue construyendo la oficina de una manera que se escucha fácil, pero que en la práctica y en la realidad no lo es, ¿no? Muchas veces como estudiante quisieras tener tu propio despacho y cuando proyectas en ese momento, proyectas mentalmente en dónde vas a estar 10 años después, dices, voy a estar en mi despacho y haciendo un proyecto aquí y otro proyecto allá, etcétera. Pero pues la realidad es que no es tan sencillo. Es algo que se tiene que ir construyendo a partir de disciplina y es ahí donde quisiera que un poco que nos compartas cómo fue que ocurrió, de tal manera que hoy creo que te sientes un poco más tranquilo acerca del engranaje que ya va marchando, ¿no? Claro. Sí, pues sí yo creo que parte un poco también de la motivación que uno va teniendo a través de la formación como arquitecto en la parte académica, ¿no? Mm, Sucedió un poco que yo cuando salí de la carrera, un poquito antes de salir de ella, empecé a trabajar con unos arquitectos colombianos que tenían su despacho justo acá por Parque España, ¿no? Aquí en La Condesa. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó nada el flujo de trabajo que tenían.
digo, yo entiendo que la mayoría de las oficinas, bueno, la mayoría de todos los que hemos trabajado en alguna oficina de arquitectura, pues nos quejamos de los tiempos, ¿no? Nos quejamos de las horas extenuantes y de las entregas, pero a veces eso es reconfortante cuando, pues, el proyecto de alguna manera, o cuando intervienen, ¿no? Contigo, el proyecto y que, pues, te llama la atención y que de alguna manera te apropias de él. Pero a mí no, desde el principio no me latió la idea de, pues, de estar, digamos, de alguna manera trabajando una sola cosa en específico o para lo que creían que yo era bueno, ¿no? Entonces, buscando esas oportunidades de trabajo, básicamente fue generarlas, ¿no? Generar un poco una especie como de, digamos, cuando empezamos a trabajar, que fue, digamos, por ahí de 2010, junto con otras dos personas, un amigo mío que hasta la fecha sigue trabajando con nosotros y otra persona que después fue mi socio, pero que ahorita ya se separó de la oficina. Eh, Cuando empezamos a trabajar, buscamos siempre eh, como que ofrecer un servicio y que estuviera bien sustentado, ¿no? O sea, que ese servicio estuviera bien amalgamado, pues, ¿no? Y entonces empezamos a dar cursos de representación arquitectónica en 3D, que para ese entonces, pues, todavía a los ingenieros arquitectos del Poli o algunos arquitectos de algunas otras instituciones, pues les costaba un poco de trabajo. Ahora ya todo, pues ya lo ves a través de tutoriales, ¿no? Ya es mucho más fácil y mucho más autodidacta, ¿no? El aprendizaje, Ujú. pero anteriormente era buscar o sea, buscar quién te lo enseñara, ¿no? Y quién te diera como esas herramientas. Entonces nosotros por ahí empezamos y después fue como de alguna manera, un primer encargo que nos hicieron de unas perspectivas y que de esas perspectivas, del gusto que tuvo el cliente en esas primeras imágenes que nosotros producimos, nos empezaron a invitar para hacer proyectos, ¿no? Que al principio nosotros pensábamos que eran pues simplemente proyectos arquitectónicos, ¿no? Pero ya cuando te entregan el listado de planos que tienes que presentar a la dependencia, te das cuenta de que pues que no solamente es la parte arquitectónica, sino que es también la parte pues constructiva, ¿no? Y ahí fue cuando de alguna manera pues empezamos también a buscar un poco de flujos de trabajo. Digo, trabajábamos al principio trabajábamos en una planta baja de la casa de un amigo, este, y tratamos de buscar personas pues, que se integraran en el equipo, pero pues que también quisieran aprender, porque básicamente nosotros también íbamos a aprenderlo, ¿no? Y pues una vez que vimos que funcionaba y que el flujo de trabajo era pues amigable también un poco para la gente que trabajaba con nosotros, como que ya de ahí empezamos a saltar de proyecto en proyecto con una fluidez un poco, digamos, pues mejor, ¿no? Pero pues yo creo que es más bien, o sea, yo creo que también la motivación de, de salir de la carrera y, bueno, no sé si alguno de ustedes conozca personas que son del Poli, que sean ingenieros arquitectos, pero muchos de nosotros salimos con el ímpetu, pues, de encontrar un campo laboral y siempre nos encasillan pues, en presupuestos, en estructura, en instalaciones, ¿no? Y pocos, digamos, ahora creo que ya empieza a haber una comunidad eh, que empieza a aperturarse también sus caminos, pero anteriormente, pues no, anteriormente, pues básicamente entrábamos a trabajar a alguna empresa y nos encasillaban en algo en lo que creían que éramos buenos, que era pues la parte, digamos, ingenieril, ¿no? Y entonces, pues siempre
hubo esa motivación de buscar, pues también proyectar, ¿no? O sea, siempre hubo ese deseo. Y creo que cuando tus pensamientos, pues resuenan hacia un mismo lado, como que por ahí hay alguna beta y alguna primera oportunidad y que pues que no hay que desaprovecharla, ¿no? Hay que tomarla y pues de ahí aprender y empezar ahora sí que un proyecto pues a la vez, ¿no? Desafortunadamente al inicio pues no pudimos darnos cuenta tan pronto pues de la cuestión de que del trabajo de alguna manera tiene una cierta remuneración, sino que pues lo hacíamos por aprendizaje al inicio, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos dieron bastantes proyectos porque les salíamos baratos. Claro. Y, y a partir de esa, digamos, de esa soltura que se tuvieron de estos proyectos, pues creo que a nosotros, pues más que un beneficio, por así decirlo, económico, pues nos dejó un beneficio en aprendizaje y digamos, el poder implementar un flujo de trabajo pues en otros proyectos, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué onda, Fer? Oye, pero aún así, digo, por lo que platicas, creo que fue bastante rápido como tu salto de salir de la carrera a como ser independiente, ¿no? O sea, bueno, y ahora que hablas de esto como de que los encasillan, digo, yo no soy de aquí en la Ciudad de México, pero en Chihuahua también hay como estos ciertos perfiles de las universidades, ¿no? Como que hay una universidad de arquitectura como más enfocada al diseño, hay otra más, como dices, a lo mejor más técnica, más ingenieril, y sí, justo, y bueno, hasta vetan algunas así me acuerdo hace muchos, bueno, algunos añitos, que en las solicitudes hasta ponían de que, pero no egresados de tal escuela, ¿no? De ¿De tal universidad. verdad? Sí. ¡Wow! ¡Qué Sí, sí, duro! sí, Ajá. sí, Nunca había escuchado eso. pero Ok. sí, y pero está interesante porque luego vas como armando tus equipos, ¿no? O sea, me imagino que, digo, yo por ejemplo, mi universidad es como muy enfocada al diseño, pero como que le falta justo esta parte como más técnica. Y sí hay como algunos seminarios ya al final de los semestres, o sea, de los últimos semestres que puedes elegir y ya te vas como enfocando más como justo a cálculo y a costos y a todo ese tema, pero en general la universidad, pues sí, al contrario de la tuya, es como más como de diseño. Y justo, digo, a mí no que me cueste, pero sí me ha costado, o sea, como esta parte técnica, o sea, como de los costos y los números, y como dices tú, o sea, al principio, digo, los primeros proyectos, creo que siempre nos pasa eso, ¿no? O sea, o bueno, suertudo el que no, pero como que sales tablas, pero pues al final creo que fue una inversión también, ¿no? O sea, una inversión de tiempo, pero tuvieron, creo que, aprendizaje. O sea, malo si, digo, si ya se hubieran quedado ahí echado para atrás y decir, no, esto no funciona, pero digo, por lo que dices, pues eso les abrió más puertas y ahorita, digo, sigues teniendo tu oficina independiente, ¿no? Sí, sí, como comentas, la, pues en la carrera, pues la parte técnica sí, hasta creo que un poco es como que sobrepasa un límite, ¿no? Ujú, Porque al final cuando tú haces un proyecto, bueno, ahora que hacemos proyectos ejecutivos, pues también nos ujú, ligamos con otras empresas de cálculo estructural o con otras ujú, empresas específicas, bueno, que se especializan claro. en cálculo de instalaciones, en hacer todo el cruce de instalaciones para que no haya coaliciones. Entonces, Ujú, y creo que pues ellos ya se especializaron en algo, ¿no? Y acá en la carrera es como que querían que tú te especializaras desde la carrera, ¿no? sí, En Porque todo. pues o sea, sí, o sea, nos daban estructuras, primero nos daban, digamos, teorías, ujú, cálculo y después nos daban, pues igual teorías para cálculo de concreto, ¿no? Teoría elástica, teoría plástica, claro. estructuras metálicas,
calcular Ujú, cascarones como los de Candela, que jamás he diseñado uno, pero seguramente si saco mis ujú, apuntes los sé calcular. claro. Ese tipo de cosas que creo que la carrera de ingeniero arquitecto como que o sea, debería de ser 50-50 yo creo. O sea, si Ujú, dice ingeniero arquitecto, creo que es ingeniero a la mitad y ujú, 50 de diseño, ¿no? ujú. Pero el diseño lo dejaban muy, muy relegado. O sea, había Sí. unos maestros entusiastas, pero Ok. no todos. Solo Ay. entusiasmo, ¿no? Oye, lo que pasa es que también, o sea, creo que no es casualidad que los egresados del Politécnico un poco se encasillen en ese tipo de trabajos porque, bueno, pues todas las universidades o institutos tienen un perfil del egresado, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, y ese perfil del egresado se construye a partir de un programa académico. Entonces, de tal manera que en el caso del Politécnico, pues hacen mucha más, hacen con mayor profundidad la parte del cálculo a diferencia de otras universidades. Y entonces cuando tú te enfrentas al campo laboral y a lo mejor estás postulándote por una posición que requiere cálculo, que requiere números, etcétera, pues tienes ventaja en esa preparación respecto a alguien que tuvo un perfil de egresado diferente, ¿no? Entonces, pues se va dando. Sin embargo, en ese universo de estudiantes, pues en la medida que tú sales o que terminas esa primera etapa de formación, pues vas encontrando tu camino y te vas especializando hacia aquello que te llama la atención. Entonces, la parte de cálculo a lo mejor no era tu interés, bueno, pues te vas por los otros caminos y ya la vida poco a poco te va llevando. Al final de cuentas, creo que la etapa de formación de un arquitecto con una licenciatura de 5 años, pues en realidad es muy poquita comparado con todo su camino profesional que irá teniendo, ¿no? Ya ujú. después volteas hacia atrás y dices, ya llevo 15 años en el mundo laboral y pues has aprendido, o sea, estás 15 años eh, aprendiendo todavía. Claro. Sí, Entonces, y sí, un poco lo que comentabas del salto, que parece ser que fue fácil. eh, o sea, digamos, hubo un periodo en el que como que estuvimos estancados, por así decirlo, en solamente producir proyecto ejecutivo. eh, y después ya como que buscar ese salto a hacer una oficina, ¿no? Y en ese Ujú, salto al hacer una oficina tuvimos eh, pues bastantes caídos, ¿no? Digo, la oficina siempre mantuvo una rotación constante de personas que afortunadamente pues ahora los veo y son profesionales independientes y que buscaron pues, obviamente sus propios campos laborales y que me da muchísimo gusto, pero digamos la base, digamos, de los que éramos en el inicio, esta iniciativa que se tuvo al principio, pues sí hubo varios caídos y en este como que salto, también no entendiendo un poco, eh, no entendiendo muy bien cómo funcionaba una oficina, digamos, de arquitectura, pues tuvimos varios tropiezos, ¿no? Y digo, durante que serán un espacio de 3 años, pues nos mudamos como 4 veces de oficina, ¿no? También creo que eso, pues si no tienes la motivación o el ímpetu, pues en una de esas yo creo que ya ahora sí que nos hubiéramos puesto en las manos de los otros despachos, ¿no? De las otras oficinas. ujú, Pero sí hubo varios tropiezos, sobre todo por no entender muy bien lo que hacía tu oficina, ¿no? O sea, lo que ya sabías hacer y de alguna manera en lo que te podías especializar, ¿no? Entonces, buscar otros campos laborales o diversificar siempre es bueno, pero en la medida bueno, yo siento que en la medida de que tengas algo que de alguna manera produzca constantemente, pues para que la oficina no se caiga, ¿no? Pues en esa búsqueda, pues sí hubo varios tropiezos. Anteriormente teníamos una oficina en barrio Alameda, aquí en la Alameda Central. Después nos cambiamos al Algarín, ¿no? Que es una colonia
mucho más popular en el centro de la ciudad. Algarín, ¿no? Algarín. Algarín. A la colonia Algarín. A la colonia Algarín. Un rato la oficina estuvo, digamos, en mi departamento y bueno, pues ahora ya un poco más establecidos, pero sí, sí es complicado y creo que si no hay esas ganas o ese ímpetu, pues sí se puede, o sea, te pueden ir cayendo pues tanto los colaboradores como el proyecto mismo, ¿no? Sí. ¿Y ahorita cuántos son en la oficina? Ahorita en la oficina somos 6 personas, digamos, trabajamos, digamos, en personas que trabajan directamente acá en la oficina y otras personas que están en campo, digamos, como supervisores de obra. La parte de contabilidad, ¿no? Que ahora sí ya tenemos contador. Es Ya da para importante. pagar al contador. Eso está Ya bien, da para eso, pagar el exacto. contador. Ya si dices que tienes contadores, que algo están haciendo bien, ¿no? Sí, que Algo además vamos. Sí, sí, súper importante, porque luego cuando uno se mete a esas cosas, nada más la riega, Híjole. ¿no? Nada más te sí, no, no, equivocas, sí. no. Sí, ahora pues digamos, ya con el tiempo en el que se lleva solidificando la oficina, pues yo ya me dedico un poco más a esa parte como de, pues también de administración de Ujú. los recursos, pero obviamente siempre pues tienes que tener una, una asesoría, ¿no? Eso es muy importante. Y Claro. en obra, pues son más personas, digamos, tenemos alrededor de 5 o 6 cuadrillas, albañilerías, electricistas, personas que hacen bailería, ¿no? Entonces, pintores en altura. Entonces, creo que es, ya, digamos, ahora los consideramos parte también de la oficina, ¿no? Son Sí, parte también fundamental claro. de lo que hacemos ahora, ¿no? Que ahora, pues, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero no hemos hecho un proyecto ejecutivo pues más o menos como en un año, no hemos hecho proyecto ejecutivo. Entonces, la obra nos ha absorbido, aunque pues también tratamos de que la documentación de obra, pues tenga un poco de eso, de esa calidad de representación que teníamos antes, pues para no dejar de ejercitarla, ¿no? Ahora te toca hacer los renders, pero físicamente. Sí. Exactamente, sí, ahí el croquis con el maestro, con el bailero, con el maestro albañil, sí, o sea, nos Ujú. toca hacer, como dices, el render a mano, ¿no? Exacto. Claro. Que también es importante, o sea, que también creo que ya ahorita las herramientas de representación arquitectónica tienen ya, bueno, han llegado a un nivel tan alto que ya uno a veces cuando lo construye dice, híjole, es que no quedó como el render, ¿no? Entonces, pues no te lo pago. Sí. Y a veces siento que también hay un cierto, o sea, como que a veces el render eh, peca, ¿no? Muestra otras cosas que al final a lo mejor con el ojo humano pues jamás lograríamos ver, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema en Sí, cuanto a los es un renders. arma de dos filos el render, ¿no? O Sí, sea, exacto. es una herramienta muy buena para mostrar o para que el cliente pueda imaginar lo que nosotros estamos proyectando, pero a la vez tienes ese riesgo y sobre todo los renders como realistas, ¿no? Que dice, pues bueno, así va a quedar y a la hora de la hora es como, bueno, ¿no? O sea, es Termina el una meme. representación. Termina el meme. Termina el meme, sí, de expectativa y realidad. Sí, Oye, Omar, pero bueno, sí. sí, platícame, compártanos un poco cuál es la mejor promoción que se puede tener de tu propio trabajo. La mejor promoción que se puede tener. ¿Cómo puede ser la mejor manera de promover tu propio trabajo? Mm, A ver si entendí la pregunta. Eh, ¿Como que yo me venda o algo así? Sí, exacto. ¿Cómo es la mejor manera en Ok, la que vendes tu trabajo? en la que vendo mi trabajo. Pues digo, ahora, por el tiempo que me imagino ya tenemos en el campo laboral, pues ya es un poco por el tema de recomendación, digamos, que saben que hacemos bien nuestra chamba.
que no solamente les mandamos presentaciones bonitas, sino que también ya a la hora de construirlo lo hacemos bien. Pero creo que la oficina tiene esa dualidad que es esa parte, digamos, de llevar a la realidad, ¿no? Lo que proyectamos. O sea, creo que ya lo que proyectamos ahora con más experiencia y con más años, digamos, de estarle macheteando tanto en proyecto como en obra, ya lo podemos ejecutar con un gran alto nivel de calidad, ¿no? Y creo que pues eso nos está ayudando a nosotros para promover nuestro trabajo. Justo ahora trabajamos para 2 dependencias de gobierno de manera directa y hacemos, hay un programa en la Ciudad de México que se llama Mejoramiento Barrial, que es un programa que le dan incentivos a las colonias de alto y muy alto grado de marginalidad para que hagan una especie de proyectos que les ayuden a ellos a generar senderos, en este caso, senderos seguros, ¿no? Son proyectos pequeños, proyectos de una escala pequeña, pero pues que tengan un alto impacto, ¿no? Entonces, ahora, digamos, hemos implementado algunas ideas de diseño en los pavimentos, algunas ideas también de diseño en cuestión de las luminarias o en cuestión de los arriates, que de alguna manera pues han sido bien vistas tanto por ahora sí que principalmente por las personas de la colonia y por las personas que de alguna manera nos contratan, ¿no? Y en otro programa trabajamos rescate a unidades habitacionales. Es también un programa del gobierno de la Ciudad de México que está auspiciado por la Procuraduría Social. Y ahí, digamos, nosotros nos hemos especializado en proyectos de infraestructura hidráulica y de proyectos de mantenimiento de escaleras, principalmente escaleras metálicas. Entonces, igual también el diseño que se implementa en ambas cosas, pues tiene gran importancia para que la manufactura quede bastante bien en las remodelaciones o en las reconstrucciones a veces de las escaleras, ¿no? Apenas vamos a trabajar en el centro, en una unidad de ahí por la Lagunilla, y pues vemos que pues ahora ya sabemos pues lo que le va a doler al edificio en 20, 30, 40 años. Entonces creo que es esa parte, ¿cómo nos vendería? Pues nos vendería como una oficina, digamos, comprometida con el detalle y comprometida con la ejecución también, ¿no? Muy Padre. bien. Muy bien, el diseño para mejorar la vida de las personas, ¿no? No Sí, importando la escala y no importando el presupuesto, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes desde cualquier Claro. ángulo. Claro, con exactamente. los senderos o sea, un sendero es como algo, digo, aparentemente sencillo, pero que cambia un montón, como dices, el mundo, o sea, la calidad y el todo. Sí, muy bien. Omar, pues qué gusto estar contigo en esta charla, que nos hayas compartido tu trabajo, que lo podamos compartir a más gente, porque la experiencia que tú tienes, pues cualquier egresado de arquitectura que se dedique todos los días con disciplina y esfuerzo, pues al final y al paso de los días va rindiendo frutos, ¿no? Entonces creo que es algo que nos compartes muy bien, ¿no? Que no es una cosa, no es algo que llegue, que caiga del cielo, pero no hay Ujú. otra cosa más que trabajar duro, hacer Así las es. cosas bien y pues, seguir adelante y estar tocando puertas, porque hoy las llamadas del teléfono ya no suena para invitarte a los proyectos como decían nuestros antiguos profesores, sino Sí, nosotros somos los que tenemos que estar tocando y siendo cada vez más competitivos, ¿no? Sí, Siempre hay alguien que lo puede hacer más barato, a la vez tiene un costo, ¿no? Alguien que lo puede hacer más bonito también tiene un costo. Alguien que lo puede hacer con una relación, ¿cómo diría?
una relación malintencionada, ¿no? O sea, donde dicen, pues yo te paso acá el 20% si me das la obra. Entonces, también compites contra ese tipo de personas. Así que creo que el mensaje que nos dejas a nosotros y a nuestros podescuchas es pues, trabajar y disfrutar de esta bonita carrera que en algunas universidades se llama arquitectura, en otras ingeniero arquitecto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues muchas gracias, Omar. Tú Sí. Fernanda, adelante. ¿No? Fer. Ay, perdón, es que se trabó acá. No, pues sí. O sea, definitivamente que, o sea, qué alegría que te sigan buscando por esta calidad de trabajos que entregan. Y pues gracias por acompañarnos y por compartir tu trabajo. Y pues feliz día, colegas. Feliz día. Oye, pero no nos Sí, has feliz dicho, días. hablando de promoción, Omar, Ah, claro. a ver, ¿dónde podemos echarle un vistazo a lo que haces? Alguien que quiera mandarte un mensaje, ¿dónde te encuentra? ¿Qué redes? ¿Cómo te contacta? Pues digo, yo personalmente en Instagram y en Twitter estoy como _omelchor. Y en, digamos, la oficina solamente, digamos, tenemos como, o le damos un poco de información ahí en el Instagram, que es on_arquitectura, ¿no? Es ahí donde de alguna manera presentamos un poco de nuestro trabajo. Ahora con un stand-by que tuvimos también en cuestión de oficina, que estuvimos también cambiándonos, mudándonos y moviendo cosas, pues olvidamos un poco las redes sociales, que creemos que son muy, muy importantes y fundamentales. Y estaremos ya próximamente dándole un nuevo vistazo a las cosas que ya tenemos ahí como de stock, ¿no? De proyectos que ya hemos hecho y que jamás, pues jamás mostramos. También un poco por esta situación de que eran proyectos que estaban como subcontratados, ¿no? Pero pues ahora ya esa administración ya no está y creo que ya podemos mostrarlos libremente. Entonces, ya empezaremos ahí a mostrar parte de nuestro trabajo y evidentemente siempre dando pues El crédito. el crédito a cada persona que colabora, ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien. Omar, pues muchas gracias. Gracias por tu compañía, gracias por tu tiempo. Fernanda, muchas gracias. No, Y gracias a ustedes. nos despedimos. Esto es Planta Libre Podcast. Yo soy Edmundo Terán. Yo soy Fer Arriola y el fantasmita de ahí atrás. Fantasmita que está acá. ¿Cómo te llamas? Aquí. Mondititi. Mondititi. Muy bien. Muy bien. Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Nos ustedes vemos. por la iniciativa. Bye. Gracias. Bye. Yes.